Estimados estudiantes, esta semana vamos a llevar adelante el laboratorio número 4. Este laboratorio consiste en aprender a elaborar planes de inspección cuando la característica que yo voy a controlar es un atributo. Entonces, por favor, les pido remitirse a las guías de laboratorio para que mientras vayamos avanzando este video, ustedes vayan haciendo el seguimiento punto por punto con su guía de laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? El objetivo es que ustedes como estudiantes conozcan y puedan establecer planes de muestreo, cuando lo que voy a inspeccionar es un atributo. La inspección por atributos, recordemos, es aquella en que la unidad de producto se clasifica como defectuosa o no defectuosa. O, de lo contrario, lo que yo quiero es tomar en cuenta el número de defectos. Para esto vamos a utilizar unas normas que vamos a explicar a continuación. Recordemos entonces, ¿qué es la inspección? La inspección consiste en la evaluación de alguna característica, de algún parámetro de nuestro producto o de nuestro proceso en relación con las especificaciones. Entonces, básicamente, inspeccionar algo es comparar. ¿Qué cosa? La especificación con la realidad. ¿Cómo se lleva adelante este paso a paso? Primero, tenemos que interpretar bien la especificación. Fíjense la importancia de tener una buena especificación, donde te digan exactamente cuál es la característica y cómo vas a evaluar la característica que tú quieres medir en el producto, que tú quieres considerar, analizar o revisar en el producto. Entonces, la interpretación de la especificación, luego la evaluación de la característica, comparando el producto, la realidad, con la especificación que tú has desarrollado. Comparas y luego haces un juicio, emites un juicio acerca de la conformidad y dices, ¿existe el defecto? ¿No existe? Y registras, como hemos hecho en los gráficos de control para atributos. Muy importante el destino de los casos no conformes, tienes que separar los casos no conformes, marcar los casos no conformes o las piezas donde hayas encontrado el defecto. En la práctica esto es muy importante. Una pieza donde has encontrado un defecto no puede seguirse manejando como las otras piezas que no tienen defectos. Entonces siempre es importante marcar las piezas que hayamos encontrado defectuosas y destinarlas o separarlas después de la inspección para evitar su posible uso no intencionado. Evidentemente, de esto tiene que quedar un registro. Nosotros hemos aprendido ya a armar las tablas, a registrar defecto A, defecto B, defecto C, etcétera, el total de unidades defectuosas en el laboratorio que hemos visto, los gráficos por atributos. ¿Qué es un plan de muestreo? Vean ustedes el bloque rojo que está al lado derecho. Te dice tamaño de lote 320 unidades. Plan de muestreo N igual a 40, AC igual a 2, RC igual a 3. ¿Qué significa esto? Esto es un plan de muestreo. Significa que al recibir el lote que tiene 320 unidades, de acuerdo al contrato de provisión que tú tienes en la empresa, tienes que sacar de las 320 aleatoriamente 40 unidades y luego vas a inspeccionar las 40. Si encuentras más de 2 unidades defectuosas, rechazas el lote. De lo contrario, lo aceptas. Eso significa RC. Significa que si encuentras 3 unidades defectuosas o más, rechazas el lote. AC significa que encuentras 2 unidades defectuosas o menos, entonces aceptas el lote. Fíjense la utilidad de los planes de muestreo. Tú no puedes revisar la total de unidades de un lote. Imagínate, estás recibiendo 50 piezas, 500 piezas, 1000 piezas. No puedes revisar todas. Entonces, los planes de muestreo nos ayudan a obtener el N. ¿Qué va a ser el N minúscula? En este caso es el número de unidades que vas a sacar del lote y las que vas a inspeccionar. ¿De dónde? ¿Cómo voy a hacer esto? Lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es utilizando las normas.
Las normas, fíjense en la parte inferior de la diapositiva, la 1000 STD 105, la ISO 28599, la 166020. Nosotros vamos a trabajar con la 1000 STD 105 porque recuerden ustedes que los Military Standards se han desarrollado ya durante la Segunda Guerra Mundial. Estas tablas que nos dan planes de muestreo están desarrolladas en base a la teoría de la probabilidad. Entonces, las mismas tablas están en la ISO 28599 y en la 166020, solo que la Military Standard es para uso militar, la ISO es para uso civil y la UNE se utiliza en la Unión Europea. Pero las tablas son exactamente las mismas. Entonces, ustedes tienen en www.labcalidad.wordpress.com, ahí tienen esta norma que va a ser la que vamos a utilizar para hacer estos planes de muestreo. Antes de continuar, me gustaría, por temas didácticos, repasar y explicarles el punto 2.8 de nuestra guía. Por favor, váyanse a su guía de control y vayan al punto 2.8. Rigurosidad de la inspección. Estos conceptos que ahora les voy a explicar nos sirven para manejar la norma. La norma tiene decenas de páginas y nosotros debemos saber cómo movernos a través de la norma. Vamos a ver que la norma es sumamente sencilla. No obstante, estos conceptos nos van a ayudar a manejarla de manera apropiada. Muy bien, empecemos con el primer concepto, rigurosidad de la inspección. Punto 2.8 de la guía. Se refiere a cuán estricta va a ser la inspección. En las normas hay tablas diferentes para una inspección ajustada, una inspección normal y una inspección reducida. Fíjense acá que tengo 3 niveles de rigurosidad. ¿Y de qué depende la rigurosidad que yo voy a aplicar? Depende del comportamiento del proveedor. Si el proveedor resulta que se atrasa con los envíos, le voy a poner a una inspección ajustada. ¿Por qué? Porque tengo que estar pendiente, tengo que controlarle mucho más. Imagínate un proveedor que siempre cumple con los horarios, que siempre cumple con las características, que las cajas donde envía siempre están impecables y te hace la entrega exactamente como se ha definido, pues a ese proveedor lo puedo tener en una inspección reducida. ¿Por qué? Porque realmente no amerita mayor revisión en función del historial de cumplimiento que tiene este proveedor. Entonces, según el comportamiento del proveedor, yo voy cambiando de una inspección reducida a una inspección normal o a una inspección ajustada. ¿Cuál sería la inspección más ruda que le pueda hacer? Más detallada es la inspección ajustada. Muy bien, ¿qué pasa si este proveedor empieza a cumplir? Entonces le bajo a una inspección normal y si ya no hay ningún evento de incumplimiento, ninguna no conformidad, le voy a pasar a una inspección reducida. Por el contrario, si mi proveedor está en inspección reducida, empieza a, por ejemplo, atrasarse, empieza a enviar producto no conforme, le pongo a normal y luego le pongo a ajustada. La norma me da los criterios para cambiar ajustada, normal o reducida. Entonces vamos a ver nosotros que estas son tablas distintas. Y la norma me dice cuándo usar inspección ajustada, normal o reducida. Hacer notar acá que yo no puedo pasar de la inspección reducida directamente a la inspección ajustada. Siempre hay que pasar primero por la normal. Ahora, fíjense que hay una flecha al lado derecho. Una flecha gris que va subiendo. ¿Qué significa esta flecha? Esta flecha es el tamaño de muestra. Por ejemplo, un tamaño de muestra de una tabla de inspección reducida para, 320 unidades va a ser pequeño. Mientras que, si tú vas a aplicarle a este proveedor una inspección ajustada, buscas el plan de muestreo para 320 unidades, el tamaño de muestra va a ser más grande. Lo que habíamos dicho, la inspección reducida sería la inspección, digamos que menos, más permisiva, menos cuidadosa. ¿Por qué? Porque el proveedor así lo amerita, porque el proveedor no necesita mayor control debido a su historial de comportamiento. Y la inspección ajustada sería la más en detalle, el N más grande. ¿Por qué? Porque tengo que revisarle más a este proveedor debido a su historial de incumplimiento.
Entonces, la rigurosidad de la inspección son 3 tablas diferentes: normal, ajustada y reducida, y depende del comportamiento del proveedor. Muy bien, tipos de planes de muestreo. Hay planes de muestreo simple, doble o múltiple. El ejemplo que nosotros vimos en las primeras diapositivas decía, de un lote de 320 unidades, yo saco un N de 40, inspecciono las 40 y en función de eso recibo todo el lote o acepto todo el lote. Ese es un plan de muestreo simple. ¿Por qué? Porque de todo el lote he ido y he sacado una sola muestra. Y en función de esa muestra, yo he decidido, he inspeccionado esa muestra. El número de rechazo era 3 y el número de aceptación era 2. Entonces, en función de esa muestra, el número de aceptación se cumple o el número de rechazo se alcanza, yo acepto o rechazo todo el lote, las 320 unidades. Eso es un plan de muestreo simple, con una sola muestra. Pero también hay ocasiones en las que puedo trabajar con muestreo doble. ¿Por qué? El muestreo doble significa que yo voy a sacar de las 320, voy a sacar 40 unidades. Voy a inspeccionar. Si encuentro alguna defectuosa, voy a volver a sacar otra muestra y recién voy a tomar una decisión. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero ¿qué significa? Que de un lote yo voy a tomar 2 muestras. Eso es muestreo doble. Y el muestreo múltiple significa que voy a tomar varias muestras. ¿Por qué yo debería complicarme si simplemente podría optar por un plan de muestreo simple? ¿Por qué? Fíjense nuevamente la flecha gris. La flecha gris significa el tamaño de N, porque si tú trabajas con planes de muestreo múltiple, tu N va a ser mucho más pequeño. Si tú vas a ir a trabajar con los planes de muestreo doble, va a ir creciendo y las muestras más grandes están con los planes de muestreo simple. Por esa razón, son tablas diferentes, lo mismo que en la rigurosidad. Nosotros tenemos normal, ajustada y reducida, son tablas distintas. Los tipos de planes de muestreo simple, doble o múltiple también son tablas diferentes. Las normas nos dan criterios específicos para cambiar de una rigurosidad a otra en función de ¿qué? Del comportamiento del proveedor, y eso se los estoy subrayando aquí abajo de la diapositiva. Y el tipo de muestreo se decide en función del costo implicado y del comportamiento del proveedor también. Fíjense, habíamos dicho, ¿por qué yo quiero un plan de muestreo doble? Porque imagínate un proveedor que jamás envía unidades defectuosas. Jamás envía unidades no conformes, entonces ponle con un muestreo doble. ¿Cuál es lo complicado del muestreo doble? Pues tener que muestrear 2 veces, porque tú, ¿se acuerdan que esto ya lo hemos hecho en atributos, ya lo hemos explicado? Tienes que sacar aleatoriamente una muestra. De las 320 sacas aleatoriamente al sorteo. Si quieres sacas 40 unidades, luego tienes que volver a colocar y sacas nuevamente y vuelves a sortear otra muestra. Ese es el problema. Pero si tienes un proveedor que jamás envía unidades defectuosas, no hay mayor complicación, ya que las veces que tengas que muestrear van a ser normalmente siempre una, porque solamente se muestrea doble en el muestreo doble, cuando encuentras unidades defectuosas en la primera muestra. Entonces, estos son los criterios que debemos tener bien grabados en la mente: rigurosidad, normal, ajustada, reducida, tipos de planes de muestreo, simple, doble y múltiple. Otro concepto que vamos a necesitar para utilizar las normas son los niveles de inspección. Estamos en el punto 292 de nuestro laboratorio. El nivel de inspección nos indica la relación entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra. En la norma que vamos a utilizar, la 1000STD105, hay los siguientes niveles. Veamos, hay niveles generales y hay niveles especiales de inspección. Nivel general, el nivel general tiene 3 niveles. El nivel general se utiliza para inspecciones que no son costosas. Para inspecciones, por ejemplo, lo que tú vas a hacer es buscar una mancha en una superficie, yo qué sé, de medio metro cuadrado. ¿Esto cuánto tiempo te va a tomar?
un par de segundos, con la iluminación adecuada, evidentemente, y una metodología que tú ya conoces a través de un instructivo, por ejemplo, donde se te ha descrito cómo tienes que buscar esta mancha, un raspón, un rayón. ¿Cuánto te va a tomar? Pues un par de segundos. En ese caso, yo utilizo niveles de inspección general. Normalmente trabajo con el nivel 2 del general, porque imagínense ustedes, es una tabla con 3 columnas. 1, 2, 3 columnas, entonces yo utilizo la columna del medio. Ese es el nivel 2 del general. Pero también hay casos en los que la inspección puede realizarse de manera que yo tenga que destruir la pieza o que yo tenga que dañar de alguna manera la pieza, el producto que estoy inspeccionando, o que tenga que pasarme media hora con una lupa buscando algún fallo milimétrico, algún desperfecto, alguna no conformidad que me tome mucho tiempo. Entonces, para eso están los niveles especiales. Fíjense ustedes la viñeta número 2. Tengo 4 niveles especiales. Imagínense ustedes una tabla con 4 columnas. Incluso llegaría el caso, podría suceder de que el ensayo o la inspección sea destructiva. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que, necesariamente después de inspeccionar, se va a tener que desechar la pieza. En ese caso se utiliza el nivel especial 1. El nivel especial 1 van a ver ustedes que nos da las muestras más pequeñas. Y así voy avanzando. Para ensayos destructivos, donde tenga que destruir la pieza o extremadamente costosos, utilizo el nivel especial 1, el S1. Ahora, que sea un poco más económico, que no tome tanto tiempo, puedo usar el S2, el S3, el S4 y luego recién vienen el nivel 1 general, 2 general y 3 general. Entonces, este nivel de inspección se decide en función del costo de la inspección. Una cosa es el nivel de inspección. Ustedes van a ver que es una sola tabla que tiene 4 niveles especiales, 3 niveles generales. Y otra cosa es la rigurosidad de la inspección, que ya hemos mencionado que se decide en función del comportamiento del proveedor normal, ajustada y reducida, y que tiene tablas diferentes. Entonces, los niveles de inspección, ¿en función de qué se deciden? Del costo de la inspección. Vistos entonces los conceptos que hemos repasado, que son rigurosidad de la inspección, tipo de muestreo y niveles de inspección, ahora pasemos a revisar la clasificación de defectos que está en el punto 2.1 de nuestra guía. Una clasificación de defectos es un ordenamiento de los defectos posibles en el producto que yo voy a inspeccionar. Este ordenamiento de los defectos se realiza en función de la seriedad de los defectos. Habíamos visto en la inspección por atributos que no es lo mismo un defecto que pueda generar una situación de peligro que un defecto que simplemente sea una desviación leve con respecto a una especificación y que no afecte la funcionalidad. En función de eso, nosotros entonces vamos a hacer una clasificación. ¿Qué será una unidad defectuosa crítica? Es una unidad que tiene un defecto crítico, uno o más defectos críticos. Recordemos que un defecto crítico es aquel que puede generar algún peligro en el que lo utiliza, en el que lo transporta, en el que lo fabrica. Entonces, una unidad defectuosa crítica es aquella que tiene algún defecto crítico. Una unidad defectuosa mayor es aquella unidad que puede tener defectos mayores, puede tener defectos menores, pero no puede tener defectos críticos. Y una unidad defectuosa menor solamente puede tener defectos menores. Aquí, llevarles a recordar lo que hicimos en el laboratorio de atributos. Unidad defectuosa crítica tiene defecto crítico. Defecto crítico significa peligro. Defecto mayor significa que no es peligroso este defecto porque no va a generar situaciones de peligro, pero es posible que no funcione bien el producto.
Y finalmente, un defecto menor es aquel que es simplemente una desviación de lo que debería ser incumplimiento de algún tipo de requisito que no afecta ni la funcionalidad ni genera situación de peligro. Entonces, una unidad defectuosa crítica, si ustedes se dan cuenta, puede tener defectos mayores, puede tener defectos menores, pero basta con que tenga un defecto crítico, ya es una unidad defectuosa crítica. En cambio, una unidad defectuosa mayor solo puede tener defectos mayores y menores, mientras que una unidad defectuosa menor solo puede tener defectos menores. ¿Cómo se expresan las no conformidades? La magnitud de una no conformidad debe estar representada en términos de porcentaje defectuoso. Recuerden que esto lo hicimos desde el laboratorio de atributos. Hablábamos de porcentaje defectuoso. ¿Y cómo se calcula este porcentaje defectuoso? Recuerden la fórmula, era número de unidades defectuosas sobre número de unidades inspeccionadas por 100. Entonces, esta misma relación nos va a servir a nosotros de aquí en adelante. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es el control de los defectos? Porque nosotros teníamos gráficos para unidades defectuosas y gráficos para defectos también. Pues si yo quiero hacer el control considerando los defectos, ¿cuál va a ser mi fórmula? Va a ser número de defectos sobre número de unidades inspeccionadas por 100. Vamos ahora al punto 2.4 de nuestra guía, de nuestro laboratorio. Ahí está un concepto importantísimo que vamos a utilizar de aquí en adelante. Es el AQL. ¿Qué es el AQL? Acceptable Quality Level, nivel aceptable de calidad. El AQL es un porcentaje. Es el máximo porcentaje defectuoso que uno va a aceptar en un lote. Aquí, si uno se pone a pensar, el máximo porcentaje defectuoso que voy a aceptar en un lote, ¿por qué habría de aceptar porcentaje defectuoso? Porque el AQL está relacionado con el precio. Si tú quieres trabajar con AQLs pequeñísimos, cercanos a cero, los productos son mucho más caros. Mientras que si tú aceptas cierto nivel de porcentaje defectuoso, AQLs más grandes, el precio suele ser mucho más económico. Imagínense ustedes, por ejemplo, los productos chinos. Los productos chinos salen con un AQL hacia la Unión Europea, un AQL pequeñísimo, mientras que el AQL de sus envíos a América Latina es un AQL muy grande. Por eso los productos chinos puedes encontrar de 1 peso, 2 pesos, 5 bolivianos, etc. ¿Por qué? Porque el AQL es muy grande. ¿Qué quiere decir el AQL? El porcentaje defectuoso que estamos aceptando. Y si tú pagas un precio tan ínfimo, no vas a reclamar si es que el producto acaba fallando a la primera, a la segunda o a la tercera vez que lo utilizas, porque el precio que has pagado es demasiado económico. ¿Qué quiere decir? El porcentaje defectuoso que tú has tolerado es muy alto. Entonces, una misma empresa puede fabricar con diferentes AQLs. Lotes con diferentes AQLs van a diferentes clientes. Los lotes que tienen AQLs más pequeños van a ir para los clientes que pagan más, mientras que los lotes que tienen AQLs más grandes van a ir para los clientes que pagan menos. ¿Qué significa el AQL? Significa que el cliente y el proveedor designan un valor específico de AQL para un cierto tipo de defectos. ¿Quién decide el AQL? El AQL es decidido entre el cliente y el proveedor. Por ejemplo, imagínate que tú le estás proveyendo a un cliente con un AQL, por decir algo, de 2%. Es decir, 2% de unidades defectuosas que va a aceptar. Pero luego viene el cliente y te dice, mira, hemos trabajado todo el año pasado con un AQL de 2%, ahora quiero que me rebajes el AQL a 1%. ¿Tú qué le dices? Perfecto, pero el precio va a subir. ¿Por qué? Porque para darte ese AQL tan pequeño, más pequeño, yo tengo que llevar adelante proyectos de mejora. Muy bien. Esa es la negociación que se hace entre cliente y proveedor. Entonces, ¿quién decide el AQL? Es una negociación entre el cliente y el proveedor considerando el tema de precio y el tipo de defecto que enseguida vamos a analizar. Ahora, si se ha acordado trabajar con un AQL, el cliente y el proveedor se comprometen a cumplir y a respetar ese AQL. Y fíjense ustedes en la diapositiva abajo en el uso. El AQL es un dato
indispensable para que nosotros obtengamos el plan de muestreo. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer yo para utilizar las normas de muestreo es tener bien definido el AQL que yo voy a tolerar, es decir, el porcentaje defectuoso que hemos negociado con mi cliente o con mi proveedor. Limitaciones en cuanto al AQL. La designación de un AQL entre proveedor y cliente no significa que el proveedor, imagínense, yo estoy enviando un lote a un cliente con un AQL bastante alto, no significa que yo voy a agarrar y le voy a meter toda la basura que yo tenga, todas las no conformidades que he encontrado, productos que tengan defectos o sean unidades defectuosas, lo voy a poner adrede en el lote que yo le voy a enviar. Esto no es ético, no es correcto. En cuanto a la especificación del AQL, hemos dicho, este AQL se define en un contrato de provisión por las autoridades responsables del cliente y del proveedor. Hemos dicho, es una negociación. Ahora, tú puedes trabajar con diferentes AQLs considerando el tipo de defecto, porque imaginen que nosotros estamos hablando de un defecto crítico que puede generar una situación de peligro. ¿Cuál va a ser el porcentaje defectuoso que vas a tolerar en relación a este defecto crítico? Pues va a ser un porcentaje mínimo. Pues eso es el AQL. Entonces tu AQL para defectos críticos va a ser siempre pequeño. ¿De qué valores estamos hablando? Recordemos que tengo defectos críticos mayores y menores. Entonces, en Bolivia, IDNORCA trabaja con valores de 1% máximo para defectos críticos. Es decir, menores a 1, bueno, esto también hemos dicho, depende del precio que estés dispuesto a pagar, pero esa sería la recomendación, ¿ya? Valores menores a 1 para defectos críticos. Ahora, podemos movernos entre 1, 2, 3, 4, incluso para defectos mayores. Y luego 4, 6 máximo para defectos menores. No se olviden que siempre hablamos de porcentaje. Los AQLs que utiliza la 1705, si ustedes se fijan en la tabla abajo de la diapositiva, van de 0,01 y van avanzando desde la izquierda hasta la derecha. Ahora, hasta la columna número 10, que significa 10% defectuoso, la norma me habla de porcentaje defectuoso. Pero a partir de 10, ustedes van a ver que la norma tiene valores de 15, 25, 40, 65, etcétera. Ya no me habla de porcentaje defectuoso, sino me habla la norma de defectos por 100 unidades. No obstante, fíjense ustedes que si IDNORCA me permite trabajar hasta el 6%, nosotros vamos a utilizar la tabla máximo hasta el 10%. Pero que sepan que arriba del 10, la norma se refiere a defectos por 100 unidades. En cuanto a la entrega del producto, el lote es el grupo, es la colección de unidades que a mí me van a entregar. El tamaño del lote se define a través del contrato. Yo le digo al proveedor y negociamos, le digo lote de 400 unidades, de 200 unidades, de 100, de 150, etc. Eso se llama lote. ¿Cómo se deben armar estos lotes? Los lotes deben venir codificados. En la empresa, recuerden que nosotros trabajamos con una hoja de ruta que nos permite hacer la trazabilidad de cada lote que yo estoy vendiendo. Entonces, cada lote viene codificado. Esto significa que es identificable. Esos códigos están compuestos por la fecha de producción, están compuestos por el responsable de la liberación del producto. Este código está armado dependiendo de la decisión que haya tomado la empresa, del contenido que va a tener ese numerito que va a significar. Ahora, esto entonces significa que el lote es identificable. Nosotros tenemos un código de lote.
Este lote debe estar compuesto por unidades de producto de un solo tipo, de un solo grado, de una sola clase, de un solo tamaño, de una sola composición. Es decir, no es conveniente que a mí me entreguen en un mismo lote diferentes categorías o diferentes tipos de producto. Esto no es recomendable, perjudica a la trazabilidad. La trazabilidad es ser capaces de rastrear la historia de la vida de ese lote desde que era materia prima. Entonces, si yo mezclo diferentes cosas y luego tengo un problema con ese lote, pues no voy a tener ni un código de lote para hacer la investigación de qué es lo que ha sucedido. No es bueno mezclar, al igual que hacíamos cuando tomábamos la muestra para hacer gráficos de control. Yo no podía estar mezclando diferentes tipos de productos o productos que se han producido en diferentes momentos, con diferentes materiales, etc. Lo mismo pasa aquí. El armado de los lotes debería ser idealmente de un solo flujo de proceso y productos que se hayan generado dentro de un mismo periodo de tiempo, idealmente de un solo tipo, grado. Ahora, en caso de que yo tenga que pedir diferentes tamaños, entonces lo pediré en lotes distintos. La formación de los lotes, su tamaño y la manera en que cada lote va a estar identificado, esto debe ser negociado, debe ser decidido por el cliente y el proveedor. Es necesario muchas veces que el proveedor, el que me está entregando el producto, recuerdan el caso de las empresas chinas. Ellos no van a mezclar la producción para Europa que la producción para América Latina. Entonces, un proveedor designa espacios diferentes para los productos que van a ir a diferentes clientes con diferentes AQLs. En muchos casos, quizás en productos que tengan defectos críticos, voy a tener que designar a personal calificado para que haga la manipulación. Y otra cosa que también es importante decidir es hasta qué momento es responsable el proveedor del producto y hasta qué momento es responsable el cliente. Les pongo un ejemplo. Imagínense que a ustedes les están entregando un lote y ustedes tienen que ir a recoger a la planta de su proveedor. Ustedes van, recogen el lote y evidentemente hay que hacer estibaje, es decir, hay que cargar y hay que descargar del transporte. Entonces, ustedes cargan el lote a su transporte y luego lo llevan a su planta. En su planta hacen el muestreo, es decir, de las 320 unidades que tenía el lote, ustedes sacan las 40 y encuentran que hay unidades defectuosas, críticas, imagínense. Ustedes pueden reclamar al proveedor, evidentemente, y podrían rechazar todo el lote y el proveedor tiene la responsabilidad de devolverles el lote en buenas condiciones. No obstante, si ustedes han sido los que han dañado el producto durante el estibaje, vean ustedes quién va a asumir esa responsabilidad. Entonces, en el contrato debe decir en qué momento se tiene que hacer el muestreo. Imaginen que volvamos al mismo caso. Ustedes están yendo a recoger el producto del almacén del proveedor. Entonces, en ese momento se debe realizar el muestreo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el proveedor es responsable. No se olviden que ustedes cargando y descargando pueden dañar el producto. Entonces, si nosotros vamos a entregar, imagínense, si el proveedor dice yo les voy a entregar en mi almacén, en ese momento se realiza el muestreo. A mí que me convendría como comprador que el proveedor me lo entregue en mi depósito, que me lo traiga hasta mi depósito y ahí hagamos el muestreo. Eso es lo más conveniente para el comprador. Entonces, esto se debe negociar y se debe dejar muy claro en el contrato en qué momento se va a realizar la inspección. Aceptación o rechazo de los lotes. La aceptabilidad de un lote está determinada por el empleo del plan de muestreo. Es decir, si ustedes con el proveedor o con el cliente han decidido trabajar con la aplicación de las normas de muestreo, hay que respetar las reglas. La norma de muestreo dirá, de las 320 vas a sacar 40. Encuentras 3 defectuosas, rechazas. Encuentras 2 defectuosas, aceptas. Pues hay que respetar las reglas. Y si hay 3 defectuosas, voy a rechazar todo el lote. Y me tienes que enviar un lote en buenas condiciones. No es que decir, no, es que aceptame ahora. No. La norma debe tener, ¿qué les puedo decir? La seriedad suficiente en su aplicación. En cuanto a las unidades defectuosas,
el comprador se reserva el derecho de rechazar cualquier producto encontrado defectuoso. Claro, faltaría más. Si durante la inspección he encontrado 2 unidades defectuosas, te acepto el lote, pero estas 2 me las tienes que devolver en buenas condiciones. En cuanto a los defectos críticos, no se olviden que un defecto crítico puede generar una situación de peligro, por eso es un defecto crítico. Entonces, imagínate que tú estás excediendo el AQL, es decir, estás excediendo el porcentaje defectuoso que hemos acordado en un defecto crítico, en defectos críticos. En ese caso, en el contrato se puede incluir un artículo, un espacio especial para defectos críticos, que implicarían, en caso de excederse la QL en defectos críticos, además habrá una multa, podría ser, ¿no?, de un X% del costo del lote, etc. Entonces, de aceptar, es posible que acepte, pero, no obstante, cuando se trata de defectos críticos, es posible que hayan multas de por medio. La toma de muestra. La muestra está representada por la N minúscula. ¿Cuál va a ser la muestra? Hemos dicho, de las 320 vas a sacar 40. Esa es la muestra. La muestra debe ser recogida de manera aleatoria. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una caja, puedo hacer fila-columna, la relación fila-columna y hacer el sorteo con un Excel. Entonces, debe ser perfectamente aleatorio. La norma me garantiza que si yo utilizo adecuadamente las tablas, ese tamaño de muestra es representativo, es decir, esas 40 unidades son representativas de las 320, pero debo utilizar bien las tablas de la norma. Por eso hemos ido repasando, hemos ido conociendo varios conceptos. En caso del muestreo doble, como ya habíamos indicado, si tú vas a ir y vas a sortear 40 y vas a inspeccionas las 40 y luego vuelves a colocar las 40 en su lugar y vuelves a sortear otra vez. Esa es la molestia de hacer un muestreo doble, que el muestreo tiene que ser siempre con reposición. Y si te vuelve a salir la misma pieza, te sale. Yo no puedo alterar la teoría de la probabilidad. Entonces, siempre se hace muestreo doble o múltiple con reposición. Hablemos ahora de la rigurosidad de la inspección. Les recuerdo, nosotros tenemos la rigurosidad normal, ajustada y reducida, y depende del comportamiento del proveedor. La inspección reducida es aquella inspección donde yo voy a revisar menos unidades de producto, mientras que la inspección ajustada es donde voy a ser mucho más estricto con la inspección. Veamos entonces cómo se pasa de normal a ajustada a reducida y viceversa. Al inicio de la inspección. ¿Qué quiere decir? Yo estoy empezando a tener un contrato, yo estoy trabajando ya con un contrato de provisión, pero es la primera vez que trabajo con este proveedor. Entonces, normalmente tienes que utilizar la tabla de inspección normal, porque no tienes mayor historial de comportamiento de este proveedor. Entonces, empiezo con la tabla de inspección normal. Luego, voy a continuar la inspección normal según los siguientes criterios. Entonces te dice aquí en el punto 2 los criterios para cambiar la rigurosidad de normal a ajustada o normal a reducida son los que vamos a explicar ahora. ¿Cuándo pasaría de una inspección, de una tabla de inspección normal a utilizar una tabla de inspección ajustada? ¿Qué ha pasado? El proveedor ha tenido un mal comportamiento. ¿Qué ha hecho? Cuando 2 lotes consecutivos son rechazados, yo dejo de utilizar la tabla de inspección normal y ahora voy a hacer su plan de muestreo con la tabla de inspección ajustada. ¿Cuándo paso de la ajustada a la normal? ¿Qué significa? Que el proveedor ha tenido un buen comportamiento. ¿Qué ha hecho el proveedor? 5 lotes consecutivos han sido considerados aceptables y han pasado la inspección sin ningún problema. Entonces dejo de utilizar la tabla ajustada y vuelvo a utilizar la tabla de inspección normal. Ahora, ¿cuándo voy a pasar de la inspección normal a la inspección reducida? Fíjense que para pasar a la tabla de inspección reducida, yo tengo que cumplir las siguientes 3 condiciones. Primero, que los lotes anteriores, 10 lotes anteriores, han estado en inspección normal y ninguno ha sido observado ni rechazado. Luego, la producción debe ser estable. ¿La producción de quién? De mi proveedor. Es decir, imagínense, mi proveedor está cambiando de jefe de planta. Mi proveedor está cambiando de tecnología. Esto no es una producción estable.
Entonces yo no puedo autorizar una inspección reducida para un proveedor que no tiene estabilidad en su empresa. Y finalmente, la autoridad responsable considera apropiada la inspección reducida. ¿Quién va a ser la autoridad responsable? Ustedes. Ustedes que van a decir a este proveedor hay que pasarle a inspección reducida. ¿Qué significa? Que se le va a revisar de manera mucho menos rigurosa. Fíjense la gran responsabilidad. Entonces, tienen que darse, hemos dicho, 3 condiciones. 10 lotes sin observaciones, la producción de mi proveedor estable y además que ustedes autoricen a través de una firma el paso a una inspección reducida. Ahora, imagínense, tanto trabajo cuesta pasar a una inspección reducida. ¿Cuándo te pasarían de la reducida a la normal? Cuando cualquiera de las 3 situaciones que vemos a continuación se cumple. Cualquiera, no las 3, cualquiera. Cuando un lote es rechazado, inmediatamente te bajan nuevamente a la inspección normal. Luego, cuando tu envío se vuelve irregular o se retrasa, imagínate que estás enviando lotes media hora tarde. Entonces, en ese caso, te van a pasar a la inspección normal nuevamente. O cualquier otra condición que indique que la inspección normal sea instituida. Por ejemplo, estás cumpliendo con el AQL, pero todas las cajas que estás enviando están dañadas. Entonces, algo está pasando con tu producción. Aquí, este paso de la reducida a la normal implica entonces cumplir cualquiera de estas 3 situaciones. Nota mental, señores. Esto, por favor, guárdenselo en la mente. Les leo. Si el número de aceptación se ha excedido, pero el número de rechazo no se ha alcanzado, se acepta el lote, pero se vuelve a la inspección normal. Entonces recuerden esta notita, yo se las voy a mencionar más adelante cuando estemos haciendo un plan de muestreo con inspección reducida. Discontinuación de la compra. ¿Qué pasa cuando un proveedor está permanentemente en inspección ajustada? ¿Qué significa la inspección ajustada para nosotros? Significa, por ejemplo, en vez de revisar 40, tengo que revisarle 45. ¿Por qué? Porque es incumplido en sus envíos. ¿Te conviene a ti tener este tipo de proveedores? No, a mí me conviene tener proveedores que todo el tiempo estén en inspección reducida y en vez de revisarle 40, yo le pueda revisar solamente 35, porque a mí inspeccionar es una erogación de recursos. Necesito tiempo, dinero, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay proveedores que todo el tiempo están en inspección ajustada y que no pueden salir de la inspección ajustada porque no cumplen con los envíos en las condiciones que hemos acordado? Entonces, habría que recurrir a la discontinuación de la compra, es decir, ya no vamos a comprar de este proveedor. Y cuando el proveedor acepta trabajar con la norma, acepta también esta condición. 10 lotes consecutivos en inspección ajustada y podríamos decidir la discontinuación de la compra. No obstante, fíjense ustedes en nuestra realidad. Muchas veces es el único proveedor. ¿Qué debemos hacer entonces? Ayudarle al proveedor, enviarle a alguien de mi empresa que le ayude a investigar cuáles son las causas de esta irregularidad en su producción. Porque de lo contrario, señores, nosotros los compradores vamos a estar pagando todo el tiempo su ineficacia. ¿Por qué? Porque a él hay que controlarle mucho más que a los demás. Entonces, la norma nos da una buena metodología para hacer la evaluación del desempeño de mis proveedores. Y proveedores que no muestren un comportamiento de mejora continua, deberíamos discontinuarlos. Muy bien, hablemos ahora de los planes de muestreo específicamente. Un plan de muestreo indica el número de productos que van a ser inspeccionados. Recuerdan, de 320 voy a sacar 40. N minúscula es 40. Y el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Es decir, el plan de muestreo nos va a dar AC, que sería el número de aceptación, y RC, que sería el número de rechazo. En cuanto al nivel de inspección, recordemos que el nivel de inspección es un dato que voy a necesitar para utilizar mis tablas. Voy a mostrarles enseguida la tabla y la tabla lo que tiene en el eje X es el nivel de inspección y en el eje Y lo que tiene es el tamaño del lote.
Entonces, ¿cuántos niveles de inspección teníamos? Pues teníamos dos. Teníamos niveles especiales y niveles generales. Los niveles especiales se utilizan cuando el ensayo es costoso o la inspección es costosa, y los niveles generales cuando no es costoso. Me toma un par de segundos inspeccionar. Fíjense acá en el segundo párrafo que dice que los niveles de inspección, tanto general como especial, están en está entre paréntesis en la página 13. ¿La página 13 de qué? Ustedes van a abrir la norma en PDF, en formato PDF, y en el paginador ustedes van a colocar 13. Y ahí le dan Enter y les va a llevar directamente a la tabla donde están los niveles de inspección. El nivel de inspección, entonces, ¿de qué depende? Depende del costo de la inspección, pero también vean que depende del volumen de la producción. Si tú tienes poco volumen de producción, normalmente tienes que recurrir también a niveles especiales porque tu muestra necesariamente debe ser pequeña. Las letras código. Las letras código a mí me van a ayudar a obtener el tamaño de la muestra. La tabla 1, nuevamente, que está ahí marcado en rojo, que está en el paginador, ustedes en el PDF colocan número 13 y les va a llevar a esta tabla 1, me muestra las letras código, que enseguida en la siguiente diapositiva les voy a mostrar igualmente. ¿Cómo obtengo el plan de muestreo? Pues yo voy a obtener la letra código y con esa letra código me voy a ir luego a las tablas que se llaman las tablas maestras, de donde yo voy a obtener el AC, el RC y el N minúscula. Veamos entonces las tablas. Fíjense entonces esta tabla que ha sido obtenida de la 1705 que ustedes tienen en www.labcalidad.wordpress.com en la página 13. Esta tabla tiene como título Sample Size Code Letters. ¿Qué significa esto? Letras código para el tamaño de la muestra. ¿Qué cosa tiene esta tabla? Empecemos desde arriba. El eje X. ¿Qué tiene ahí? Los niveles de inspección que ya hemos visto. Fíjense, aquí se ve claramente marcado con una línea roja, subrayado con rojo, los niveles especiales. Ahí tengo S1, S2, S3, S4, las 4 columnas. Y luego fíjense subrayado en anaranjado los niveles generales. 1, 2 y 3 del general. Normalmente se trabaja con el nivel 2 del general para ensayos estándar que no toman mayor tiempo. Entonces, ¿qué tengo en el eje Y ahora? En el eje Y lo que tengo es el tamaño del lote. Y te dice, lotes desde 2, 8, 9, 15 unidades hasta 500,000 o más unidades. Imagínense que yo voy a recibir un lote con 60 unidades. Entonces, ahí tienen ustedes subrayado en celeste. Yo estaría hablando de esa fila. Sí, la inspección no es complicada, me toma un par de segundos. Yo qué sé, 10 segundos, 15, 20 segundos. Entonces utilizamos el nivel 2 del general. Y por eso tienen ahí marcado ustedes en celeste cuál sería mi letra código. Mi letra código sería la letra E. La letra E para un lote de 60 unidades. Y además voy a utilizar el nivel 2 del general porque el ensayo no es costoso. Por el contrario, en este caso mi letra código sería la letra E, está ahí encerrado en celeste. Esa sería mi letra código que yo debo anotar. Pero si mi ensayo sería destructivo, fíjense ahí en amarillo, yo utilizaría la columna S1 y mi letra código, si el ensayo fuera destructivo, la inspección dañaría el producto, yo voy a utilizar la letra código B. Es así entonces que yo el primer dato que necesito, tamaño de lote, siempre lo voy a tener, porque esto yo lo decido a través del contrato. Y para moverme en el eje X, ¿qué necesito? El nivel de inspección, donde yo pueda estimar el costo de la inspección. Si es muy costosa, utilizo los niveles especiales. Si no es costosa, utilizo los niveles generales. Y es entonces que obtengo aquí las letras código que ustedes lo ven marcadas en verde. Estas son las letras código. Con esta letra código voy a pasar a la siguiente tabla. Entonces, como ya tenemos la letra código que hemos obtenido de la tabla anterior, les recuerdo, para obtener la letra código necesito el tamaño del lote y el nivel de inspección, que ambos siempre van a ser datos con los que voy a contar.
Agarro la letra código y ahora me vengo a la tabla que, fíjense ustedes el título, dice Single Sample Plans for Normal Inspection. Esta tabla está en el paginador, en el PDF, en la página 14. Fíjense, Single Sampling Plans. Single significa simple. Nosotros tenemos en tipos de muestreo, tenemos simple, doble y múltiple. Entonces estamos en las tablas que son para muestreo simple. Además dice for normal inspection. Nosotros tenemos normal, ajustada y reducida. Entonces estamos en la tabla de muestreo simple para planes, para inspección normal, para un nivel de rigurosidad normal. Muy bien. Váyanse ustedes a ver la primera columna del lado izquierdo. Ahí están las letras código. Fíjense, la columna se llama Sample Size Code Letter. Aquí nosotros buscamos la letra que hemos obtenido en la tabla anterior. En nuestro caso era la letra E. La letra E, porque habíamos dicho, me han enviado un lote con 60 unidades. Ahora, fíjense en la primera columna de la izquierda, ubico la letra E y ustedes sigan la línea celeste. ¿Qué significa una letra E? Pues que con una inspección simple de nivel de rigurosidad normal, tú de las 60 vas a sacar 13 unidades. Muy bien, voy a sacar 13 unidades, entonces tu N minúscula va a ser igual a 13. Muy bien, seguimos avanzando hacia la izquierda sobre la línea celeste y fíjense, ¿dónde voy a parar? Veamos cuál es la primera fila de esta tabla, que esta fila yo ya se las he presentado. Aquí están los AQLs. Ahí tienen ustedes subrayado en rojo, Acceptable Quality Levels, niveles aceptables de calidad. Habíamos dicho, fíjense los cuadros en rojo, que nosotros vamos a trabajar máximo hasta el 10%. Habíamos dicho 6 estaría para un defecto menor, luego estaríamos hablando de 4, 2.5 para un defecto mayor, sí, para un defecto menor, y estaríamos hablando de valores 1.5, 1 y para abajo para defectos críticos. Imaginémonos que en este caso yo voy a inspeccionar una pieza que tiene un defecto que yo considero pues es mayor, así que le he dado una QL de 4. Hemos negociado con mi cliente una QL de 4, con mi cliente o mi proveedor. Una QL de 4. Fíjense la línea amarilla. La línea amarilla entonces me va a marcar la columna y la línea celeste me marca la fila. La línea celeste me marca la letra código y la línea amarilla me marca el AQL que he negociado. Fíjense debajo del 4 hay el AC y el RC. En nuestro caso está enmarcado en anaranjado, mi AC va a ser 1 y mi RC va a ser 2. ¿Qué significa? Que te llegan las 60 unidades, tú vas a inspeccionar 13 y de las 13 encuentras 2 defectuosas, rechazas. Encuentras una defectuosa, aceptas todo el lote. Ahí ya tenemos el plan de muestreo. Así de sencillo es utilizar. El punto es saber cuándo cambiar una inspección normal a una ajustada, a una reducida, a una simple, a una doble. Pero ustedes pueden ver que no hay mayor nivel de complicación. Imagínense que les diera justo en una flecha. Ustedes siguen el sentido de la flecha y ese es su RC o su AC y su RC. Si la flecha dice que suban, suben. Si la flecha dice que bajen, bajan. Veamos ahora la tabla que es, fíjense el título, Single Sample Plans for Tight Inspection. ¿Qué significa esto? Planes de muestreo simple para inspección ajustada. Ya hemos visto la tabla para normal, ahora la tabla para ajustada. Esta tabla está en la página 15 del PDF. Muy bien, igual que en el anterior caso, vamos y empezamos por la primera columna de la izquierda. Ahí buscamos la letra código E y fíjense, sample size sigue siendo 13. Hay veces que no se nota mucho la diferencia entre una tabla y otra, pero hay otros casos en los que sí se hace evidente. Si esta inspección es TINET, esto significa que es más estricta. Entonces, hay veces que se nota más y hay otros casos y otras letras código que se nota menos. En nuestro caso, buscamos la letra código E en la primera columna de la izquierda. El sample size es número 13. ¿Qué significa? El 13 que de las 60 voy a sacar 13 nuevamente y voy avanzando hasta el AQL que habíamos dicho voy a trabajar con un AQL en negociado de 4%.
Fíjense que aquí me da justo en la flecha. ¿Qué tengo que hacer si me da justo en la flecha? Voy a bajar hasta el primer AC y RC que yo encuentre. Entonces, ¿qué significa? Que voy a sacar 13. Hay una defectuosa, acepto. Hay dos defectuosas, rechazo. Así ya tenemos el plan de muestreo cuando se trata de una inspección ajustada. Muy bien, veamos ahora el caso de utilizar la tabla de inspección reducida. Fíjense el título, Single Sample Plans for Reduced Inspection. Esta tabla está en la página 16 del PDF de la norma. ¿Qué hacemos? Empezamos como siempre de este lado izquierdo, la primera columna, y ahí tenemos la letra código número E, está marcado en celeste, y el sample size. El N va a ser de 5. Ahora sí se nota la diferencia. En las anteriores tablas para inspección normal e inspección ajustada, nosotros sacábamos 13 unidades de producto para hacer la inspección. De las 60 sacábamos 13. Ahora de las 60 solo vamos a sacar 5. Muy bien, seguimos avanzando sobre la línea celeste hasta encontrar el AQL de 4%. Ahí está la línea amarilla. ¿Qué me dice? El AC es igual a 0. ¿Qué significa? Que tengo que encontrar 0 defectuosas. Y el RC es 2. ¿Qué significa esto? Que si encuentro 2 defectuosas, tengo que rechazar el lote. Pero aquí hay una particularidad. ¿Qué pasa si encuentro una pieza defectuosa? Y aquí, por favor, recordarles lo que habíamos visto y les había dicho, guárdense como nota mental. Fíjense, los números en la tabla de reducida no son todos correlativos. No son AC1, RC2, no, a veces puede ser AC1, RC3, pero como en este caso AC es 0, el número de aceptación, y el número de rechazo es 2. ¿Qué pasa si tengo una pieza defectuosa? Lo que pasa es que aceptas el lote, pero de castigo le envías nuevamente al proveedor a una inspección normal. Entonces, esta va a ser la tabla de Reduced, es el único caso donde los números no son correlativos. ¿Qué sucede si el número de unidades defectuosas me da justo en medio del AC y el RC? En tal caso, aceptas el lote, pero le cambias para sus siguientes entregas a una inspección normal. Hemos visto ya entonces cómo se trabaja con diferentes niveles de rigurosidad. Hemos visto la tabla de normal, ajustada y de reducida también. Veamos ahora los planes de muestreo dobles, porque hemos visto solamente los simples, ¿verdad? Hemos obtenido un solo N. Veamos ahora otros tipos de planes de muestreo. Recordemos que tenemos planes de muestreo simple, doble y múltiple también. La decisión para escoger un tipo de plan, ya sea simple, doble o múltiple, depende de la comparación entre la dificultad de estar muestreando varias veces y también el promedio del tamaño de las muestras, porque, como había explicado desde el principio, las muestras para un muestreo doble son mucho más pequeñitas, mientras que para un muestreo simple son grandes. Entonces uno tiene que ver qué es lo que le conviene. Habíamos dicho incluso si hay un proveedor que nunca envía unidades defectuosas, podríamos tenerlo en un plan de muestreo doble, porque solamente se muestrea 2 veces cuando se encuentra alguna unidad defectuosa. Entonces veamos cómo se utilizan estos tipos de planes de muestreo diferentes al simple. Recordamos entonces que cuando se trata de muestreo simple, lo que nosotros tenemos es un tamaño de lote y tenemos un tamaño de muestra. Nosotros respetamos el AC y el RC. Y no se olviden que al obtener por ejemplo, con el ejemplo que acabamos de ver, las 13 unidades de las 60 tiene que ser de manera totalmente aleatoria. Tenemos un solo N, bastante sencillo de entender. Ahora, el muestreo doble. Vamos a nosotros tener que muestrear 2 veces, pero no siempre. Solamente voy a tener que muestrear 2 veces si es que estoy justo en medio. No sé si se acuerdan, acabamos de ver la inspección reducida. Decíamos, el AC es 0 y el RC es 2. ¿Qué pasa si es 1? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una unidad defectuosa? Entonces, decíamos, le pasas a la inspección de rigurosidad normal. En este caso, solamente en este caso, tú vuelves a muestrear otra vez. No nos tenemos que olvidar algo. El número de unidades defectuosas o de defectos que hayas encontrado en la primera y en la segunda muestra se suman. Entonces veamos la tabla con la que se trabaja cuando el muestreo es doble. Veamos entonces la tabla
para la inspección normal, pero un muestreo doble. Fíjense el título, Double Sample Plans for Normal Inspection. Esto está en la página 17. Aquí tenemos planes de muestreo doble, lo que significa que para cada letra código van a haber dos tamaños de muestra. Empezamos como siempre desde la primera columna de la izquierda. Buscamos ahí la letra código, que en nuestro caso es E. Y tenemos sample, sample first and second sample, es decir, primer y segundo muestreo. El primer muestreo significa que, váyanse ustedes, sample size va a ser de 8 unidades. Fíjense cómo se nota la diferencia. En el caso de un muestreo simple, el tamaño de muestra era de 13. En cambio aquí el tamaño de muestra es 8. Muy bien, el tamaño de muestra 8. Entonces, nosotros sacamos aleatoriamente de las 60 piezas que tengo en mi lote 8. Y me voy directo sobre la línea celeste y me voy hasta la QL de 4. Fíjense qué es lo que tengo. Ahora, quiero que ustedes vean que el first y el second están separados, son filas distintas. Entonces, empecemos con la fila de first. La fila de first me dice 0 y 2. ¿Qué significa? Que si encuentro 0 defectuosas en las 8 acepto y si encuentro 2 defectuosas rechazo. ¿Qué pasa si me sale una defectuosa? Solamente entonces vuelvo a muestrear nuevamente. ¿Cuántas voy a sacar? 8 voy a sacar. 8 second, fíjense la segunda fila, second es 8. Vuelvo a sacar 8 y ¿qué sucede en este caso? Habíamos dicho, en el primer caso he encontrado una defectuosa, por eso he tenido que volver a muestrear. Hago la reposición, vuelvo a sacar otras 8, inspecciono. Y resulta que encuentro en este segundo muestreo una defectuosa más. Recuerden que las unidades defectuosas de la primera y de la segunda, del primer y el segundo muestreo se suman. Si tú tenías uno del primer muestreo, ahora vas a tener uno del segundo muestreo, ya tienes 2 unidades defectuosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que rechazar el lote. Si en el segundo muestreo yo no hubiera encontrado ni una unidad defectuosa, entonces, ¿cuántas unidades defectuosas hubieras tenido? Solamente una del primer muestreo. El número 1 para mí es el número de aceptación. Entonces, así funciona el muestreo doble. No se olviden, siempre, las unidades defectuosas del primer y del segundo muestreo se suman. Ahora, quiero hacerles notar aquí algo de la primera, segunda, tercera, de la cuarta columna. La cuarta columna dice, para la letra código E, first sample va a ser de 8 y la second sample va a ser de 16. ¿Cuándo se utiliza esto? Se utiliza esto cuando a veces nosotros vamos de listos por la vida y decimos, mira, si voy a tener que muestrar 2 veces, voy a sacar de las 68 y sacaré 8 más de una vez y ya me las llevo y hago la inspección. No, si tú quieres hacer muestreo, que esto sería muestreo sin reposición, tu primera muestra va a ser de 8 y la segunda va a ser de 16. Ya, entonces, eso es lo que me muestra la columna número 4. Cuando yo quiero hacer el muestreo sin reposición, mi primera muestra sería de 8 y la segunda sería de 16. Y entonces me lo llevo todo esto para inspeccionar. Fíjense que hay un círculo rojo con un punto. ¿Qué significa ese punto? Significa que para ese AQL y esa letra código no hay muestreo doble y tienes que utilizar necesariamente las tablas de muestreo simple. Esa es la particularidad entonces del muestreo doble, que solamente voy a muestrar si el número de unidades defectuosas está entre el número de aceptación y el número de rechazo. Al igual que cuando hablamos de una inspección simple, en la doble nosotros estamos viendo aquí el caso de la inspección con rigurosidad normal, pero también existe la tabla para inspección doble normal, doble ajustada y doble reducida. Esto está en la página 17, la normal, como podemos ver en esta diapositiva. En la 18 está la KNet, la ajustada, y en la 19 está la Reduced. Veamos planes de muestreo múltiple. Un muestreo múltiple significa hacer lo mismo que hemos hecho en el doble, pero hacerlo varias veces. ¿Por qué podría optar yo por hacerlo varias veces? Porque el tamaño de muestra es mucho más pequeño. Recordemos entonces que para un muestreo simple n era 13, para un muestreo doble n era 8. Veamos entonces ahora cuánto sería
si nosotros utilizamos las tablas de muestreo múltiple. Esta es una tabla de muestreo múltiple. El título, Multiple Sampling Plans for Normal Inspection. Esto está en la página 20 del PDF de la norma, que ustedes ya saben, pueden descargar de mi blog. Muy bien, empezamos por la columna de la izquierda, como siempre, la primera columna, buscamos la letra código E. La letra código E, y ahí está, first, second, third, fourth, fifth, etc. Ahí tenemos el muestreo múltiple. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. muestreo. Muy bien, ahora aquí tenemos que ver de qué tamaño va a ser la muestra. La muestra es de tamaño 3. Este tipo de muestreo yo no he visto que se aplique en la práctica. Lo que sí podría decirles es que el más utilizado es el simple y el doble. No obstante, también es interesante conocer, ¿ya? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el punto que está enmarcado en una línea roja? Significa que no hay para esa letra código y ese AQL no hay muestreo múltiple, así que tengo que recurrir a las tablas de muestreo simple. Si ustedes se fijan, más arriba tenemos un círculo donde está marcada, hay un círculo violeta. Este círculo tiene 2 estrellas. ¿Qué significa eso? Que no hay muestreo múltiple para esa letra código y ese AQL. Entonces, que solamente debo recurrir a las tablas de muestreo doble. En el caso rojo, del círculo rojo, tengo que ir a las tablas de muestreo simple. Y en el caso violeta, tengo que ir a las tablas de muestreo doble. De todas maneras, vale la pena conocer, no obstante, este tipo de muestreo no se utiliza de manera práctica. Quizás en algún momento se hizo uso, no obstante, en la actualidad se recurre al simple y al doble únicamente. Veamos entonces de manera muy resumida un ejemplo. Te dice determinar un plan de muestreo en una empresa que está recibiendo de un proveedor lotes de piezas de caucho de 600 unidades. Fíjense, ya tengo el tamaño del lote. Recuerden, la tabla de las letras código. Esa tabla de letras código, nosotros hemos obtenido la letra E. Entonces, esa tabla tiene en el eje Y el tamaño del lote. Ya tengo el dato, ahí son 600 unidades. En el eje X, ¿qué tenía? Los niveles de inspección, los niveles especiales y los niveles generales. Entonces, solamente me falta eso para yo tener la letra código. Muy bien, primero vamos a hacer una clasificación de los defectos. ¿Por qué? Porque una pieza puede tener diferentes tipos de defectos. Y en este caso, la pieza de caucho dice, tiene 3 defectos que son. Primer defecto, rajadura en el caucho. Esto es un defecto crítico. ¿Por qué? Porque puede generar una situación de peligro. El AQL que hemos negociado con el proveedor para la rajadura de caucho es de 0,4%. 0,4%. Muy bien, una leve deformación en la pieza es otro defecto. Nosotros lo hemos denominado defecto mayor porque puede causar problemas de funcionalidad y el AQL que hemos negociado es de 1%. Y finalmente tenemos un tercer defecto que es la decoloración en la parte posterior de la pieza de caucho y esto va a ser un defecto menor, así que hemos negociado un AQL de 2,5%. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué datos me faltan? En principio dice se ha optado por un muestreo simple. Ya, entonces tengo que irme a las tablas que son para muestreo simple o single. No conocemos bien al proveedor. Si no tenemos información del proveedor, nos cuesta decidir entre un muestreo simple y un muestreo doble. El muestreo doble, recordemos, es para aquellos proveedores que no envían piezas defectuosas y los conocemos por su buen comportamiento que tenemos en su historial de comportamiento. Luego, ¿qué otro dato necesito? El nivel de inspección. Y te dice nivel de inspección 2 del general. ¿Esto qué significa? Que la inspección en ninguno de los casos es costosa, que es sencilla de realizar y no nos toma mucho tiempo. Además, hemos optado por un grado de rigurosidad normal, porque nuevamente no tenemos mayor información acerca del proveedor. Con estos datos, entonces, continuamos. Veamos ahora qué hacemos a continuación con toda esa información. Primero vamos a consultar evidentemente la tabla que está en la página 13 del PDF de la norma. Porque en esa tabla que está las letras códigos. Yo ya tengo tamaño de lote 600 unidades. Ya tengo nivel de inspección. El nivel de inspección que resulta que hemos utilizado el mismo nivel de inspección para los 3 tipos de defectos. Entonces tengo una letra código. Con esa letra código, paso 2, lo que tengo que ir es a la página del PDF de la norma, a la página 14.
Y como me dice que voy a utilizar un plan de muestreo simple, nivel de rigurosidad normal, pues no necesito más datos. Lo que necesito es irme a la página 14 y ya tengo la letra código para entrar en la primera columna de la izquierda. ¿Qué dato necesito en el eje X? Necesito el AQL. Entonces voy entrando con los diferentes AQLs y encuentro el tamaño de muestra va a ser el mismo para los tres casos, pero el AC y el RC va a variar para los diferentes defectos, ya sea crítico, mayor y menor, porque tienen diferentes AQLs. Así de sencillo es el utilizar la norma. Nosotros, para fines de laboratorio, vamos a trabajar con datos que están en el anexo 6 de nuestra guía de laboratorio. Veamos ahora cómo se pueden evaluar los planes de muestreo, porque yo tengo que ver qué tipo de plan me convendría si yo fuera comprador o si yo fuera vendedor. Y en función de esto podría variar, por ejemplo, el tamaño del lote. Para esto, el maestro Westerfield nos recomienda como una herramienta excelente esta curva característica de operación que ustedes ven aquí, las OC. Para juzgar determinado plan de muestreo es preferible y trabajamos siempre con la probabilidad de que un lote presentado con cierto porcentaje 100p sub 0 de unidades defectuosas sea aceptado. La curva característica de operación muestra que cuando el porcentaje defectuoso de mi lote es bajo, la probabilidad de que me acepten el lote es muy alta. Fíjense ustedes en los ejes para comprender esto. ¿Qué tenemos en el eje X de este gráfico? Tenemos el porcentaje de no conformidades, es decir, 100p sub 0. ¿Y qué tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos el porcentaje de lotes aceptados, 100p sub A. ¿Qué nos dice el maestro? Westerfield nos dice que cuando 100p sub 0, fíjense que nosotros va 0, 1, 2, 3, 4, estoy hablando del eje X. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el 10%, que es el valor con el cual nosotros trabajamos, que es 100%, perdón, 10%, hasta el 10% de no conformidades. Muy bien, si en este caso ustedes tienen marcado con una línea punteada negra el 2.3%. Pero si yo me iría hasta el 1 en vez del 2.3 y subo hacia arriba hasta chocarme con la curva, yo puedo ver claramente que el porcentaje de lotes aceptados, esto es lo que estoy graficando en el eje Y, va a ser elevado. Si yo subo por la línea 1, desde el punto 1 de mi eje X hacia arriba, me voy a encontrar casi con el 90 y algo por ciento de lotes que van a ser aceptados. Entonces, esto es una curva de operación. Ilustremos entonces con este ejemplo para que quede más claro. En este caso tenemos un tamaño de lote, N mayúscula, nosotros vamos a denominar N mayúscula, igual a 3000. Tamaño de muestra 89. ¿Cómo ha sacado esto? Ha sacado a partir de las normas que acabamos de ver, de la norma que acabamos de ver y las tablas. Muy bien, y hay un número de aceptación A sub C igual a 2. A sub C igual a 2. Con estos valores vamos a trabajar. Muy bien, al graficar entonces la curva con estos datos que enseguida vamos a ver cómo se hace en detalle, ¿qué necesito? Necesito el valor del eje X, que es 100p sub A, que son el porcentaje de lotes aceptados. Necesito, eso para el eje Y, necesito para el eje X, necesito 100p sub 0, que es el porcentaje de no conformidades. Nosotros vamos a proceder asumiendo valores del eje X de 100p sub 0 de porcentaje defectuoso y en función de eso vamos a encontrar los valores de 100p sub A. Esta entonces es la curva de operación. No se olviden, eje X porcentaje defectuoso, eje Y porcentaje de lotes aceptados. ¿Cómo se hace esta curva? Veamos ahora en detalle. Antes de pasar, notemos. Habíamos dicho que están con líneas punteadas. En el eje X tengo una línea punteada en el 2.3. Y cuando toca la curva, nosotros vamos a ver qué valor nos marca en el eje Y. Nos marca 66. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta? Se dice que con un porcentaje defectuoso de 2.3% en mi lote, me van a aceptar el 66% de los lotes que yo envíe.
Eso es lo que significa y así se interpreta. Muy bien, ¿cómo se hizo entonces la curva? Fíjense ustedes esta tabla en blanco. Ahí tenemos resaltado en celeste el valor de 100p sub 0. ¿Qué es 100p sub 0, señores? Es el porcentaje, la proporción de unidades defectuosas. ¿Cómo empieza? Vamos a empezar desde la primera columna de la izquierda. ¿Qué titula esta columna? Calidad supuesta del proceso. Y vamos a darnos nosotros valores de P sub 0, yendo desde 0,01 a 0, nos iríamos hasta 0,1. ¿Verdad? En este caso vamos a ir solamente hasta el 0,07, como ustedes pueden ver en la columna de P sub 0. Si yo agarro P sub 0, fíjense el bloquecito verde, y lo multiplico por 100, entonces tengo el valor de 100 P sub 0. Que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto va a ir al eje X. Muy bien, ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Recuerdan el dato que nosotros teníamos de la curva de la anterior diapositiva? Nos decía que el tamaño de la muestra n minúscula era igual a 89. Entonces aquí colocamos en todos los casos el tamaño de muestra es 89. Agarramos 89 y lo multiplicamos por 0,01. ¿De dónde obtuve el 0,01? El 0,01 es el valor de P sub 0. ¿Por qué? Porque necesito esa relación para la siguiente columna. Fíjense la columna 1, 2, 3, la 4. La columna 4, ¿qué es la columna 4? Es n multiplicado por P sub 0. Entonces, está claro, n es 89 y P sub 0 es 0,01. ¿Cuánto me da? 0,9. Entonces, multiplicando n por P sub 0, yo obtengo esta columna np sub 0. Muy bien, ¿qué me falta ahora? Ahora me falta obtener la probabilidad de aceptación que es P sub A. Esto, fíjense, necesito esto para el eje Y. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el valor de P sub A? Aquí, señores, ustedes tienen que irse al anexo 7 de nuestra guía. En el anexo 7 de nuestra guía, ustedes tienen las tablas que son para la distribución de Poisson y valores acumulados. En el anexo 7. ¿Por qué utilizamos la distribución de Poisson? Porque evidentemente estamos hablando de una curva de distribución normal, ¿verdad? Entonces utilizamos la distribución de Poisson y de valores acumulados. Este valor de P sub A, fíjense, el primer valor de P sub A, 0,938. ¿De dónde lo estoy obteniendo? Lo estoy obteniendo del anexo 7. En el anexo 7 yo voy a ir y voy a buscar el valor de NP sub 0. Utilizo el valor de NP sub 0, que es 0,9. Y este me da la columna. Vayan ustedes al anexo 7 y fíjense las columnas. En las columnas busquen el valor de 0,9, porque eso es NP sub 0. Y yo tengo aquí el valor de NP sub 0, 0,9. Muy bien. Ahora voy a la columna que tiene como título 0,9 y luego voy a buscar C igual a 2. ¿Por qué C igual a 2? Porque ese es el dato que tengo para este gráfico. Mi número de aceptación es igual a 2. Y ahí es que ustedes van a encontrar en la intersección de la columna 0,9 y la fila C igual a 2, van a encontrar el valor de 0,938. Repiten el procedimiento para los otros puntos. Luego multiplican 0,938 por 100p y ustedes ya van a tener el valor de nuestra última columna, que es 100p sub A. 100p sub A es nuestro eje Y y 100p sub 0 es nuestro eje X, los valores en nuestro eje X. Así es que entonces de manera muy sencilla yo obtengo esta OC, esta curva de operación. Con esta curva sabemos, recuerden la anterior diapositiva, decíamos, si yo tengo 2,3% de AQL, es decir, de porcentaje defectuoso, ¿cuántos lotes me van a recibir? Pues me van a recibir el 66% de mis lotes. Entonces, fíjense en las últimas letras acá. Te dice, con esta curva sabemos que si se inspeccionan 55 lotes de un proceso
que contiene 2,3, que es la línea punteada en la anterior diapositiva, de no conformidades, con este plan de muestreo me van a aceptar 36 lotes. ¿Por qué? Porque si yo estoy entregando 55 lotes y solo me van a aceptar el 66%, quiere decir que me van a aceptar 36 lotes y me van a rechazar 19 lotes. En función de esto, yo tengo que ver si a mí me conviene, por ejemplo, cambiar el tamaño del lote. Cambio el tamaño del lote, cambia el tamaño de la muestra. Y toda esta curva tiene un comportamiento diferente. Conclusiones a las que puedo llegar observando una curva de operación es que cuando aumenta el tamaño de la muestra, y esto va mucho al sentido común también, si aumenta el tamaño de la muestra para un mismo porcentaje defectuoso, el número de lotes que me van a aceptar se reduce. Esto es evidente, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, el porcentaje de lotes aceptados va a ser menor. Entonces, otra conclusión, a medida que decrece el número de aceptación, mi número de aceptación es cada vez, mi aseo es cada vez más pequeño, la probabilidad de que me acepten un lote también va a ser menor. Pasamos entonces al punto 2.11.1 de nuestra guía. Y aquí vamos a hablar de la relación entre el consumidor y el productor, porque cada vez que nosotros trabajamos con un plan de muestreo, de alguna manera los intereses del productor y del consumidor entran en conflicto. Entran en conflicto. ¿Qué quiere el consumidor? El que está comprando quiere no aceptar porcentajes o lotes con porcentajes defectuosos. ¿Y qué quiere el productor? El productor quiere que le acepten la mayor cantidad de lotes posible. Entonces son intereses contrapuestos. Por eso hablamos nosotros, y aquí lo pueden ver ustedes aquí en este gráfico en rojo, hablamos del riesgo del productor. El riesgo del productor se denomina con la letra griega alfa. Ese es el riesgo del productor. Aquí si nosotros vemos la parte en que está escrito en rojo, el riesgo del productor, y alfa está marcado en rojo, nos dice que le van a rechazar el 5% de los lotes que va a entregar. Para esto, nosotros vamos a ver que se ha trazado una línea oscura paralelo al eje Y de nuestro gráfico que va desde 100 en la parte de abajo hasta 0 en la parte de arriba. Nosotros lo hemos denominado a esto 100 alfa, que es el riesgo del productor. Y si yo, por ejemplo, estoy aquí al nivel de 5, significa que me van a rechazar el 5% de mis lotes y mi riesgo como productor es muy bajo. Pero a medida que yo vaya bajando a través de esta línea, mi riesgo va a ir aumentando. Por su parte, el riesgo del consumidor. El riesgo del consumidor se denota con la letra beta. Y este riesgo de consumidor ya está en nuestra gráfica, que es nuestra curva de operación. Es el eje Y. Porque ¿qué es el eje Y? Es el porcentaje de lotes aceptados. El porcentaje de lotes aceptados entonces va de 0 a 100, el eje Y. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Quiere no aceptar los lotes que tengan porcentajes defectuosos por encima de lo que hemos negociado. Aquí esta curva de operación que ustedes ven en celeste, que tenemos en el eje X, tenemos el porcentaje de no conformidades y en el eje Y tenemos el porcentaje de lotes aceptados, que nosotros ahora lo vamos a analizar como el riesgo del consumidor. Para el plan de muestreo que nosotros tenemos acá, para esta curva de operación, ¿cuáles son nuestros datos? Fíjense, N mayúscula es igual a 4000. ¿Qué quiere decir? El tamaño del lote es igual a 4000. N mayúscula. N minúscula es 300. ¿Qué es 300? Es el tamaño de nuestra muestra. El número de aceptación AC, o que en el libro de Westerfield se denomina C, es igual a 4. Ese es el número de aceptación. Estamos trabajando aquí con un AQL de 0,7. Fíjense ahí arriba, se puede ver el porcentaje del AQL. Entonces,
esto se ha negociado. Saben que ustedes que el AQL se negocia entre el comprador y el vendedor. Este 0,7 es un valor acordado. Si nosotros seguimos la línea punteada del 0,7, marcamos esa línea punteada, ¿qué significa? Significa que para un porcentaje defectuoso de 0,7 vamos a aceptar el 95% de los lotes que nos van a enviar. Fíjense la forma de la curva celeste. Esta forma a nosotros nos marca, si nosotros bajamos a través de la curva y llegamos a lo que es, fíjense el punto celeste, el LQ, que se llama el límite, limiting quality, límite de calidad, es 2,6. ¿De dónde ha salido este valor? Este valor sale de intersectar en el eje Y el valor de 10. Este es un valor que se utiliza con frecuencia. Hemos dicho, vamos a interpretarlo como que sea el riesgo de nuestro consumidor y este valor se fija en 10. Si nosotros vamos a través de esta línea amarilla, que está marcada la línea amarilla, y chocamos con la curva celeste, encontramos que ese valor es 2,6. Si nosotros vamos hasta el eje X, nos marca, y ahí lo tienen ustedes en anaranjado, es 2,6. A esto se llama limiting quality o calidad límite. Ahora, imaginen que nosotros tuviéramos una curva diferente. Una curva, imagínense que sea esta curva que está en parte aquí dibujada en verde. ¿Qué significa esta curva marcada en verde? Nosotros nuevamente marcamos la línea roja a nivel del eje X. Fíjense, la línea punteada roja a nivel del 10. Luego chocamos con la curva que está en verde y bajamos. Y nos marca que LQ es igual a 2. ¿Qué significa entonces LQ? Significa que los lotes que tengan 2% de no conformidades tienen una probabilidad de 10% de ser aceptados. Esto yo lo tengo que interpretar como consumidor. Los lotes que tengan 2% de no conformidades, estamos analizando las líneas en rojo, tienen el 10% de probabilidad de ser aceptados. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la curva celeste? La curva celeste me dice que si yo voy a trazar la línea amarilla hasta encontrarme con la línea celeste, esto me marca un 2,6, esto significaría que con un porcentaje de no conformidades de 2,6, es decir, los lotes que tienen 2,6% de no conformidades tienen 10% de probabilidad de ser aceptados. Entonces, ¿qué me convendría a mí? ¿Que mi curva sea la celeste o que mi curva sea la hipotética verde? Pues evidentemente me conviene a mí como consumidor que mi curva sea la verde. Es esa manera que yo puedo reducir los riesgos cuando yo soy el consumidor. Si yo quiero entonces reducir mis riesgos como comprador, lo que tengo que hacer es que mi LQ cada vez sea menor. Es decir, voy a graficar mis curvas de operación y las curvas en las cuales mi valor de LQ sea menor, esas son las curvas que me convienen. Y para esas curvas yo voy a tener muy claro cuál fue mi tamaño de lote, cuál fue mi tamaño de muestra y cuál fue mi número de aceptación. Y ese será el plan de muestreo más conveniente para mí como comprador. Muy bien, habiendo ya visto todo lo referente a lo que es muestreo por atributos, pasemos a la etapa del procedimiento y la ejecución. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Empecemos. Primero, como ya hemos hecho, se realiza una explicación completa de la norma y de las tablas que se van a utilizar para elaborar los planes de muestreo por atributos. Luego vamos a dar a cada uno de los estudiantes, a cada uno de ustedes, la información necesaria a una empresa y algún producto que está adquiriendo la empresa y que tiene defectos que se van a evaluar
de acuerdo con la naturaleza de atributos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la empresa NWA. Para esto ustedes van a recurrir a el anexo número 6. En el anexo número 6 están los datos de esta empresa NWA. Y en base a esos datos, ustedes van a elaborar los planes de muestreo. Cada uno de ustedes entonces va a analizar las adquisiciones de esta empresa y va a establecer planes de muestreo para los diferentes productos que compra esta empresa y va a elaborar la curva de operación. Ustedes saben que haciendo ya la curva de operación ya tengo riesgo del comprador y colocando otro eje Y tengo el riesgo del vendedor para los componentes para los cuales usted ha hecho su curva de operación. Veamos el cuestionario. Pregunta número 1. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los criterios para clasificar los tipos de defectos? ¿Y cómo varía el AQL para cada tipo de defecto? Aquí entonces ustedes deben comentar todo lo que se ha explicado en relación a la clasificación de los defectos y la relación de los defectos con el AQL. Además deben dar 3 ejemplos. Pregunta número 2. ¿Qué es el nivel de inspección? El nivel de inspección, ¿cómo se decide? ¿Cómo varía el tamaño de la muestra en relación con el nivel de inspección? Aquí también dar 3 ejemplos. Luego, ¿qué es el tipo de inspección? ¿Cómo se decide? ¿Cómo varía el tamaño de muestra, el N? Y dar 3 ejemplos. En el punto 4, vamos a hablar de la rigurosidad. ¿Qué es la rigurosidad de la inspección? ¿Cómo se decide? Y cómo varía el tamaño de muestra. 3 ejemplos nuevamente. Finalmente, la pregunta 5. ¿Quién y cómo se decide el AQL? ¿Y cómo varía el AQL con el precio? 3 ejemplos también acá. Eso es todo el cuestionario. Recuerden que el cuestionario se debe hacer en la guía, a mano, con bolígrafo. En cuanto a la presentación del informe, el contenido del informe a entregar, primero va a tener el plan de muestreo para cada uno de los componentes que yo compro para mi empresa. Entonces, plan de muestreo, curva de operación para cada componente. Y ustedes no solamente me tienen que decir el plan de muestreo, sino que tienen que justificar el nivel, el tipo, la rigurosidad de la inspección. Tienen que comentar el riesgo del productor, el riesgo del comprador. Evidentemente aquí también van a hablar del LQ, de la calidad límite. Esto en hojas adicionales. Y también deben acompañar esto con la guía y ahí respondidas las 5 preguntas del cuestionario que acabamos de ver.